No se extraña la distancia que hay entre la ciudadanía y los partidos políticos, porque se han convertido en empresas que responden básicamente a los intereses de sus trabajadores y que atienden a las peleas internas respecto de los que quieren sustituir a los que dirigen el partido y a las pugnas con otros partidos que les pueden quitar los garbanzos. Al final, cuando priman más estas cosas, se dejan de lado las razones profundas que hicieron nacer a los partidos, que es defender intereses de grupos. Los partidos políticos en la ciencia política los diferenciamos entre el partido en las bases, el partido en el aparato que lo dirige y el partido en los cargos públicos. El problema es que ahora mismo quien dirige a los partidos son los cargos públicos y toman decisiones en virtud de sus necesidades personales. En el caso de la reforma laboral, parecería sensato que una reforma que no perjudica a ningún trabajador, pero beneficia a muchos de ellos, ¿cómo se puede votar en contra? Eso solamente se explica en la medida en que los dirigentes de los partidos, de los cargos públicos, han entendido que hay otras razones al margen de los intereses colectivos para votar en contra de una ley y que ha estado a punto de naufragar por la traición, por ese tamallazo constante al que nos tienen acostumbrados los miembros del Partido Popular y después sus desinencias como son Vox. El caso es que Esquerra Republicana ha votado que no a una ley. ¿Por qué? Porque tienen cuitas pendientes con el PSOE. El PSOE no ha querido pactar con RC intentando buscar esa geometría variable a ver si recuperaba a Ciudadanos para no responder a las políticas de izquierda que se le pide desde la mayoría de la coalición. Bildu, en la misma medida, porque tiene sus cuitas con los sindicatos vascos y porque no quiere que emerja demasiado Yolanda Díaz, ha votado que no, perjudicando a los trabajadores vascos. Al final, lo que ha ocurrido en el Parlamento, en mitad también de todos los gritos, de esa baraúnda, de ese lodazal en que lo ha convertido el PP y Vox, lo que ha pasado ayer descredita profundamente la política en España y lanza una advertencia, que los únicos que se han comportado de una manera digna han sido los que desde el comienzo han dicho: nos gustaría derogar la reforma laboral del PP, pero no podemos porque tenemos solamente 35 escaños. Y creo que Unidas Podemos se ha comportado de una manera digna, negociando y teniendo que comerse el sapo de que gobernar también es mancharse las manos porque no puedes lograr todo lo que querrías. Pero tendrá que explicar el PSOE por qué se ha comportado de una manera que ha estado a punto de perder una mayoría necesaria para que en este país no gobierne la derecha junto con la extrema derecha. Tendrá que explicar también Esquerra por qué prefiere tomar decisiones que hubieran perjudicado profundamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Y lo mismo ocurre para Bildu. De los traidores del PP, ¿qué decir? Si son los mismos que han mentido, han comprado a comisarios, han comprado a jueces o asaltan a Lorca. En fin, que el Señor nos pille democráticamente confesados. Hubo un tiempo, hace bastantes siglos, después del geógrafo Estrabón, en que una ardilla podía cruzar la península ibérica de grúa en grúa. ¿Por qué? Pues gracias al boom inmobiliario. Lo que no sabemos es que esos proyectos más inmobiliarios que urbanísticos permitieron que el franquismo y luego la transición volvieran a ganar la guerra. ¿Qué demonios está pasando con el ladrillo? Jorge Diony López ha escrito La España de las piscinas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Jorge, si hay una España de las piscinas, ¿quién demonios son los socorristas? ¿Quiénes son los socorristas? No lo sé. Es un modelo muy complicado de parar. Porque todas las apuestas que se hicieron a principios de siglo no se completaron y ahora se están retomando. Se retomaron hace unos años y ahora, después de la crisis de la COVID, se están volviendo a retomar. Sí. Estamos con planes urbanísticos de principios de siglo, de los años 90. Claro, Sí. Hay esa lógica sistémica, ¿no? Donde desde pequeños nos enseñaban a jugar al Monopoly. No puedo dejar de preguntarte si en este Monopoly ha ganado más la Iglesia o el Partido Popular. El Monopoly es un juego interesantísimo, porque es capitalismo puro, es decir, gana uno arruinando a los demás. Es decir, cuando se ve cuál va a ser el modelo, cuál es el fin del modelo, no, ya está puesto el fin del modelo, es este.
que uno se haga con todo el monopolio y arruina a los demás. Hay que explicarlo. ¿Y lo de quién se beneficia más? La Iglesia no tengo claro que se beneficie. Quiero decir, se beneficia en el sentido de que pone colegios concertados o puede poner colegios concertados, sobre todo en ciertos lugares, como la Comunidad de Madrid. Pero ese estilo de vida deviene en un cierto individualismo que casa mal después con la Iglesia. Es decir, la Iglesia va a tener una cantera que yo no sé si va a poder mantener en el primer equipo. Bueno, en América Latina que empezaron estos cercamientos, ¿no? Llama la atención que hay capillas, hay iglesias en los centros comerciales, ¿no? Evangelistas. Sí, y no es normal. Es que es diferente mensaje. Digamos, lo más cercano a ese mensaje en España es el Opus Dei. O sea, quien traslada el mensaje protestante al catolicismo, lo más cercano es el Opus Dei, o pueden ser otro tipo de movimientos parecidos. Pero la Iglesia católica como tal cree en la comunidad. O sea, Iglesia es comunidad, si no recuerdo mal. Entonces, ya digo, no va a salir ganando. Y el Partido Popular, bueno, en un primer momento sí, pero también es un electorado imprevisible. No está claro para dónde va a ir. No está claro para dónde. El Teruel de las piscinas, por decirlo así, votó a Teruel Existe. Jorge, tras la Segunda Guerra Mundial, países arrasados construyeron millones de viviendas públicas, mientras que en España seguimos metiendo los ahorros del país en la vivienda, donde las familias se agarran como una suerte de clavo ardiendo. ¿Tiene que ver con que quizá en España, en el país de la picaresca, el Estado nunca te ha cuidado? Claro, a más inestabilidad, más material quieres que sea tu propiedad, por decirlo así. De hecho, los países que tenían más digamos, predominio de la vivienda en propiedad siempre eran los del arco mediterráneo. España, Portugal, Italia, Malta. Malta tenía un porcentaje altísimo. Ahora son los del antiguo bloque del este, es decir, Bulgaria, Rumanía, tienen unos porcentajes de vivienda en propiedad del 90%. A proveer. Cosa bárbara. Claro, porque yo entiendo que tiene que ver con la estabilidad y con la confianza en el propio sistema político. Es el principal sistema de herencia de padres a hijos. Cuando pensemos por qué ciertos discursos sobre el impuesto de sucesiones, a pesar de que no afecten directamente, es decir, a pesar de todos los datos, no, a usted no le afecta el impuesto de sucesiones porque es para una cantidad más elevada, ya. Pero el dato con el relato lo tiene complicado. Es decir, el relato es, voy a dejarle a mi hijo una casa. Porque antes, bueno, en mi generación, la principal herencia que nos querían dejar nuestros padres eran los estudios. Era estudia. Es verdad. Ahora ya no está muy claro. Estudia, pero también te voy a dejar una casa. Las ciudades son... Es interesante este movimiento, que las ciudades se están convirtiendo en algo para otra gente, para gente de fuera, no para la gente que vive ahí, que se tiene que buscar la vida y en muchos casos salir a la periferia. Hombre, claro, cuesta juntarse cuando efectivamente el entorno es hostil. Yo creo que sí tendemos a la empatía, y es algo que veo y he visto bastante en este año casi que llevo con el libro, alrededor de la piscina además. Es decir, las urbanizaciones tipo Corrala, donde no hay una piscina, la gente tiene bastante menos relación que donde hay una piscina, porque la piscina sirve del punto de encuentro, es el punto de encuentro social, donde la gente se ve, además se ve en unas circunstancias casi festivas, en bañador, en verano, niños jugando, y que invitan al abrirse y hola, ¿qué tal estás? No sé qué, y bajamos una cerveza, nos tomamos una tortilla, pero claro, ese mismo barrio, de cara afuera, las calles quizás no tienen comercio, entonces si no tienen comercio son muy hostiles, porque no hay nadie en la calle a ciertas horas, y tampoco hay nadie que pase. Es el desierto de los tártaros. Claro. Y hay lugares donde inmediatamente
se acaba la ciudad y empieza un descampado enorme. Entonces, claro, puedes tener una cierta sensación de pionero, de hostilidad, ¿y aquí qué? Aquí estoy solo. Si me meto adentro, estoy con mis vecinos y sí que tengo una cierta comunidad, pero hacia afuera hay una cierta hostilidad y un mensaje de búscate la vida. Es decir, el urbanismo le manda a la persona que va a vivir allí el mensaje de búscate la vida. Hay una idea de fondo, y es que cuando cae el muro de Berlín y 2 años después desaparece la Unión Soviética, la clase media ya no hace falta, porque el peligro, ¿no?, de subversión socialista de nuestras sociedades desaparece. Sin embargo, esa clase media que frenó las hostilidades está viendo cómo la derecha las está volviendo a recuperar. Sí, bueno, yo creo que es interesante poner en perspectiva que todo avance social se produce siempre después de una revolución o un momento de conflicto. Es decir, la Revolución Francesa, la Comuna, la Revolución Rusa. Es decir, cuando la élite siente que se le mueve la silla, dice, bueno, vamos a repartir un poco. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que se le mueva la silla. Entonces, básicamente es que se tiende a la acumulación. Lo hemos hablado antes, es el monopolio. Es que el modelo tiende a la acumulación. Si el modelo se deja funcionar, tiende a la acumulación. La acumulación en centros comerciales, la acumulación en macrogranjas, la acumulación en plataformas de comercio que se van juntando hasta hacerse una sola. Es decir, tiende a la acumulación. Si no hay ninguna legislación, tiende a la acumulación. La señora Paqui y el señor Pedro, en cuanto se compran un piso, pasan a votar a la derecha. Yo creo que no. No, porque si no, este país sería siempre... Fue la estrategia, ¿no?, de Margaret Thatcher. Sí, bueno, la estrategia de Margaret Thatcher es, sí, hacer propietarios. La propiedad tiende al conservadurismo, pero si no hay una alternativa. Es decir, y si no hay un horizonte de esperanza. La propiedad tiende al conservadurismo en una situación de inestabilidad. En una situación de sálvese quien pueda, evidentemente la propiedad te hace conservador. Sí, pero no es automático. Es decir, no creo que sea automático. Ahí te tendría que preguntar también si un personaje como Díaz Ayuso podría ser, no sé, de Barcelona o de Valencia. De Barcelona o de Valencia. Bien. El modelo está también en Barcelona y también en Valencia, con diversos matices, sí. De hecho, lo que está haciendo Díaz Ayuso con otros matices es una especie de procesismo. Es decir, el único lugar donde no está es o que mucha menor intensidad es en el norte, quizá porque ahí ya había un urbanismo disperso. Y en concreto en el País Vasco, en Vizcaya y en Guipúzcoa, porque la propia legislación del País Vasco quiso poner un poco de freno al mundo. En la zona más comunitarista, la zona con más lazos sociales del Estado. Sí, vamos. Y no, que donde menos hay es ahí, porque además es rara la persona del País Vasco que no pertenece a 2 o 3 cosas. Incluso las hereda, a una coral, a una sociedad gastronómica, a un club ciclista. Pese a la dispersión. No, es una dispersión moderada y es una dispersión tradicional. Una dispersión tradicional, la dispersión del caserío, la dispersión de la casona, la dispersión del hórreo, de la aldea gallega, es una dispersión tradicional, es decir, que ya ha creado sus propias estructuras, no es una dispersión forzada por el urbanismo, no te meten con otras 200 personas en 200 chalets a las que no los conoces previamente, es decir, ya estás en un lugar. Barcelona tiene una peculiaridad, que la dispersión no se ve, es decir, como Barcelona no tiene apenas espacio, no existen esos grandes proyectos de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, no. La Barcelona de las piscinas está en la provincia de Barcelona. En la provincia de Barcelona se construyeron desde el 85 al 2005 una vivienda unifamiliar cada hora. Esos son un montón de viviendas unifamiliares en toda la provincia. En toda la provincia. Viviendas que
lo que se suele llamar la torre, eran segunda residencia y muchas se han convertido en primera residencia, a medida que mejoraban las comunicaciones y que provocan esos tremendos atascos que hay cada mañana en Barcelona. Provocan, claro, un choque entre la provincia y la ciudad. Tú comienzas y casi terminas con una cita muy brillante, que a mí también cuando leí el libro de Tony Judt me sorprendió, cuando dice: si los bienes públicos, los servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos se devalúan a ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, el bien público por excelencia, que la fuerza. Déjame preguntarte que, ¿cómo peleamos, en este caso, contra un objeto de deseo colectivo como es la vivienda? Bueno, es complicado, pero es facilitar el acceso. No se me ocurre otra cosa. Es decir, hacer políticas que faciliten el acceso a la vivienda. Esto es muy complicado ahora mismo porque en este momento hay mucho dinero del sistema financiero metido en vivienda. Entonces se va a producir un choque. Yo no lo sé, no soy político. No lo sé, pero creo que la cita es, quiero decir, la vamos viendo. Hace 20 años Estados Unidos consideró muy importante hacer dosieres y hacer pruebas falsas para convencer a todo el mundo de que había que ir a una guerra. Ahora se puede ir a una guerra y nadie siente la necesidad de que haya que manipular nada, ni que convencer mucho a nadie, ni de ir al Consejo de Seguridad, ni nada. Es decir, la batalla en Israel era el Consejo de Seguridad, la batalla en Oriente Medio ya no lo es. Ya es el que más chifle capador, por decirlo así. Te voy a decir 4 palabras que de alguna manera pululan por todo tu libro y defínemelas con una frase. La primera sería colegios concertados. Con una frase. No tengo esa capacidad de concisión. Con una frase, pues una herramienta de segregación escolar, en esa competición salvarme, intentar estar mejor, un poquito mejor situado que los demás. Por lo menos esa es la idea que se ha dado, ¿eh? No digo que... Piscinas. Diversión. La piscina es diversión. Alarmas. Alarmas, pues ten cuidado, estate atento, vigila tu casa, pon un muro. ¿Y ocupas? Pues pon un muro, ¿por qué? Porque va a venir el coco. Los ocupas en Estados Unidos, no sé si te acuerdas, se creó la alarma de las bandas. La gran alarma de las bandas que salía en la película de Colores de Guerra. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, iban de azul, otros de rojo, y eran la alarma social, el pánico social de las bandas. Tenga cuidado que le van a ametrallar, que le van a pegar una paliza, no sé qué. Siempre es necesario crear un pánico social respecto a algo. Tenga cuidado, estés atento. ¿Por qué? Porque el miedo crea sumisión. El miedo te hace tener la necesidad de situarte debajo de algo que te proteja. Sin miedo no hay libertad. Con miedo no hay libertad, vamos. He visto 2 problemas en el libro. Uno tiene que ver con como si existiese una alternativa maravillosa, que no la veo por ningún lado, y por otro, una crítica a algunos elementos que no entiendo por qué son negativos, que tienen mucho que ver con la primera, como si hubiera habido un pasado idílico, que yo no lo encuentro en ningún lado. En ese sentido, déjame que te pregunte, ¿la meritocracia, la autoayuda o la cultura del esfuerzo son trampas del capital? Sí. Bueno, son trampas del capital, son una versión renovada del espíritu protestante del capitalismo. Porque hay algo que tampoco termino de ver en tu libro, y es cómo las generaciones avanzan y las generaciones reclaman cosas porque no les parece positivo ni
gratificante lo que había antes, ¿no? Porque planteas tú en algún momento del libro como una crítica, el pensamiento mágico, ¿no? Que dice algo y parece que lo va a conseguir porque lo desea. Y tengo la sensación de que tú dices la palabra comunidad y ya de repente todo es hermoso. Cuando yo que he vivido en pueblos, especialmente en los veranos, pues muchas veces se convertía en un infierno, y el derecho que creían algunos para meterte en tu vida y la verticalidad brutal que tenían las familias o los infiernos que a veces son las comunidades de vecinos. Entonces, no sé si es cierta que esa comunidad que tú anhelas en el libro y que parece que existía en algún pasado es deseable y ni siquiera que haya existido. No. Yo creo que va a ser no sé, una dialéctica entre individuo y comunidad, y sobre todo si olvidamos que vivimos en una comunidad y que tenemos que negociar con esa comunidad y que llegar a acuerdos, que eso es la política, y lo vemos todo como una competición donde alguien se tiene que imponer a otro, mal asunto, yo creo. O sea, si olvidamos que la política es la gestión del conflicto, es decir, es el sitio donde van diferentes y llegan a un acuerdo. No donde uno tiene que ganar y arrasar al otro, y he ganado y ahora te jodes y no acepto nada y no voy a negociar nada contigo y mejor si te vas y váyase. Que es una dinámica en la que yo creo que Estados Unidos ha entrado de una forma, bastante clara. Es decir, una dinámica de no se puede llegar a acuerdos con. Que quizá Díaz Ayuso lo escuchó en algún focus group y por eso dijo aquello de en Madrid no te encuentras a tu ex, ¿no? Sí, bueno, también son las frases en un momento de gracia, pues todas las frases son buenas. Cuando estás en desgracia, pues todas las frases son una terrible ocurrencia. Yo sí que vi una cosa que se la comenté. Fui a una rueda de prensa que venían pues cantantes de fuera y decían, joder, muchas gracias Madrid, porque este es el sitio en el que podemos trabajar. Menos mal que Madrid ha estado abierto y hemos podido trabajar. Y se lo comenté y dije, no sé, me parece que la gente que estamos muy preocupados por la salud y tal, no sé qué, nos estamos perdiendo algo, y efectivamente. Estamos perdiendo algo. O sea, esa idea de que la cosa tiene que circular porque en una sociedad donde la estructura económica está tan vinculada al sector servicios, todo tiene que estar abierto, porque si no hay una enorme incertidumbre. Leyendo tu libro para despedirnos, no he dejado de pensar en otros lugares, no sé, como la Banlieue, la periferia francesa, que la veo como mucho más agresiva que lo que tenemos en España, porque allí ni siquiera el Estado ya puede entrar. Es decir, se convierten en guetos realmente segregados, autorreferenciados, donde no hay ni pasado ni futuro, sino un presente bastante violento. No lo sé, es decir, ¿es el futuro de algunas zonas? No lo sé. Espero que no. Pero el modelo económico de la ciudad hacia afuera sí precisa o sí hace esta gentrificación del centro, una cierta creación de guetos y después el gran urbanismo disperso donde están las clases medias. Esto es una ciudad americana, Minneapolis, o yo qué sé, Atlanta. Pues Atlanta tiene un barrio, la zona norte de Atlanta, que ahora se quiere segregar, tiene una fuerte presencia blanca, pero normalmente, si tú miras los suburbios, es donde se encuentra la población blanca. Como que se aleja, Sí. del mar. Jorge Dion López, de la España de las Pristinas, cómo el urbanismo neoliberal ha conquistado España y transformado su mapa político. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el museo. ¿Se te ocurre, Jorge, cómo acabaría en tu versión la fábula de la hormiga y la cigarra? Tenemos que hacer una cooperativa. Sí. Has
Cigarras. Mira, no, las cigarras con la niños. Las dos hacen una cosa. Las dos. Y viven Soy un niño. no comen perdices porque no pueden comer perdices. Me acuerdo de... No sueles al sol, hija de puta la cigarra. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, Carlos. 100.000 empresas quebradas, 250.000 autónomos que han bajado la persiana. Con este drama social es inmoral que vengan con triunfalismos y excusas. Y os digo una cosa, los españoles no recuperaremos el empleo hasta que el presidente del gobierno no pierda el suyo. Está claro que la macroeconomía no es el fuerte de Pablo Casado. Lo del pitufeo, las mordidas, la corrupción, el menudeo, eso sí tiene escuela el Partido Popular. Pero las grandes cuestiones de la economía que tienen que decidir la suerte de las mayorías, no, eso no. En el mejor de los casos les llevan a la cárcel, como al ministro del Milagro Rato. Así que menudo patinazo el del líder del PP y el de todos aquellos Nostradamus de derechas, claro, que se relamían con el apocalipsis laboral que se avecinaba tras la pandemia. ¿Cómo no recordar, con una sonrisa quebrada en los labios, una lágrima impotente en los ojos, aquellas profecías de Daniel Lacalle el 31 de marzo de 2001 en El Mundo? A este paso, el paro llegará al 35% y 900.000 empresas españolas no llegarán a 2021. Pues bien, 2 años después, los datos de desempleo, según la encuesta de población activa de la EPA, dejan en evidencia a todos estos cuñaos disfrazados de grandes estadistas que pueblan las tertulias de televisión con el carné de supereconomista. Las cifras no dejan lugar a dudas. Durante 2021 se crearon 744.300 puestos de trabajo en el sector privado y 96.400 en el público. 840.700 puestos de trabajo en un año. Las mejores cifras desde 2005. ¡Zasca! Que caiga España que ya la levantaremos nosotros, decía Cristóbal Montoro en 2010. Y entonces, ¿qué debería decir ahora Yolanda Díaz? Dejad que recorten, que roben, que hagan todo tipo de chanchullos, que ya vendremos nosotros a cambiar España para bien. Tengo la sensación de que Yolanda Díaz, todos los días que va al ministerio, tiene la obsesión de hacerlo bien, solamente para joder a Teodoro García Egea, luego en las sesiones de control de los miércoles. Ay, Yolanda. Los del PP, que insultan a los inmigrantes diciendo que le roban el dinero a los españoles, resulta que ahora, haciendo alarde de una mezquindad absoluta, acusan a España de ser un país de funcionarios. ¿Qué pasa? ¿Que les molesta que haya gente trabajando en el sector público? ¿Les molestan los doctores, las enfermeras? ¿Les molestan los policías? ¿Les molesta la gente que trabaja en el sector público? En fin, además, esto es otro de sus bulos. Pues según datos de la OCDE, nuestro país está muy por debajo en porcentaje de trabajadores públicos respecto al resto de países. Por debajo también de la media europea. Mentirosos. En esta gráfica lo podemos ver bien claro. En España, el porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores es del 15,58%. La mitad. Que en otros países como Noruega, Suecia o Dinamarca, que luego lo señalamos como referente. La estrategia es siempre la misma, difama que algo queda. Durante toda la pandemia ha sido igual. En vez de arrimar el hombro, se han dedicado a poner palos en las ruedas y si te caes luego dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. Sin ir más lejos, en abril del año pasado, Teodoro García Egea, don Teodoro, pateó todos los récords en cuanto a manipulación política, diciendo que España tenía más de 6 millones de parados. Teodoro, ¿qué te has pasado de frenada? La respuesta de Yolanda Díaz fue, como ya nos tiene acostumbrados, apoteósica. Señor García Egea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Y fíjese, tenemos más de 20 millones de empleos en nuestro país como no se conocía desde el año 2008. Hemos creado 840.700 puestos de trabajo, que como sabe es una cifra histórica. La mitad de esos puestos de trabajo, 480.000, son de mujeres. Tenemos por primera vez en nuestro país 9,3 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Tenemos 105.700 autónomos más antes de la crisis. Pero ¿cuántos zascas hacen falta? ¿Ya no se acuerdan que en 2012, con ellos en el gobierno, España fue el país que más empleo destruyó en Europa? Casi el 90% de todo el empleo destruido en la Unión Europea, España. También conviene recordar lo que decían cuando la subida del salario mínimo. El PP critica la subida del salario mínimo por ser una decisión política. No, va a ser una decisión medioambiental. En fin, que mete presión a las empresas. Pues bien, 4 meses después, esas mismas empresas han creado 744.300 puestos, 744.300.
puestos de trabajo y la economía española ha crecido un 5% en 2021, la mayor tasa en los últimos 21 años. Le guste más o le guste menos al Partido Popular, las cifras son las que son. Y la única verdad es que el mercado laboral ha recuperado en 2021 los niveles previos a la pandemia, con cifras de empleo no vistas desde antes de la crisis de 2008. Y ya lo dice el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Aunque el PP sabe que miente, que también queremos ser pedagógicos, pero ¿qué hacemos cuando alguien intencionalmente miente? Claro, como no pueden impedir que se mejore la vida de la gente, pues intentan enlodar todo a ver si se notan menos los éxitos. Estos son los españoles que quieren tanto a España y cuando van fuera regalan argumentos para que puedan insultarnos. Lo que más lamento es que hasta los conservadores europeos, como von der Leyen, que ha elogiado al gobierno socialcomunista por su gestión de la crisis y el manejo de los fondos, van a terminar viendo que es verdad que hay españoles que son tercermundistas, por no decir, en fin, que son, ¿qué? Bueno, y son, eso sí, del mismo grupo parlamentario que von der Leyen. Españoles, la marmota ha muerto. Hoy, en el día en que nos hemos enterado de que la marmota Miltown ha muerto, no sabemos si por efecto del cambio climático, por exceso de nitratos en el agua que bebía o por el maltrato policial debido a su color oscuro, es hora de dedicar un pequeño homenaje a este simpaticísimo animal. Y qué mejor que hacerlo a través de dos personajes íntimamente ligados al famoso Día de la Marmota. Y no nos referimos a Bill Murray y Andy McDowell, sino a Yolanda Díaz y Teodoro García Egea. Señor García Egea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Lo de la derecha en el Congreso es el Día de la Marmota, pero en versión parlamentaria y un poquito más sucio. Todos los días, cuando Yolanda Díaz o cualquier otro miembro del gobierno llega a la carrera de San Jerónimo, ¿sabe lo que va a pasar a continuación? Invariablemente. Egea, que si los 600 millones de desempleados; Casado, que si son las horas más oscuras de España, donde Europa nos mira otra vez con recelo; Abascal, que si los socialcomunistas y bolivarianos están acabando con la esencia de lo hispano; Macarena Olona, miccionando en la memoria histórica entre asiento y asiento, en fin. Ahí está la pobre Yolanda Díaz y compañía, sacando datos y venga datos y más datos, intentando poner a cada uno en su sitio cada bendita mañana. Ahora comprendemos mejor a Phil Connors, el personaje que interpreta Bill Murray en la famosa película del 93. ¿De qué sirve todo este esfuerzo por intentar cambiar las cosas si sabes que luego los medios de comunicación van a tergiversar la historia y vas a volver al maldito principio, a la casilla de comienzo? Si le vapuleas y luego se recompone como los fragmentos del Terminator malo, como si nada, ¿para qué todo este esfuerzo? Si el Poder Judicial o la policía infectada por Villarejo tampoco quieren salir de su particular Día de la Marmota, ¿para qué tanto bendito esfuerzo? Si los ganaderos de Lorca hubieran sido titiriteros, raperos, podemitas, independentistas, jóvenes de Alsasua, de Zaragoza o de Murcia, la que se hubiera liado. Pronto iban a ser puestos en libertad después de entrar en un ayuntamiento gobernado por un alcalde, imaginaos, del PP, y después de agredir a la policía. Lo menos que les caía era la ley de vagos y maleantes del 54, eso sí, con prisión revisable. Y es que en España, a pesar de haber muerto la marmota hace casi 50 años, seguimos viviendo bajo sus designios por secula seculorum. Vamos, que en España todavía le huelen a muchos los pies y los sobacos a franquismo. Hasta la semana que viene, desobedientes, y a ver si se duchan, joder, a ver si se duchan.